Hola, no te quiero hacer perder mucho el tiempo, así que voy directa al grano. Si quieres escuchar el audiolibro completo, echa un vistazo al enlace en la descripción. Podrás disfrutar de una prueba totalmente gratuita que te dará acceso a un amplio catálogo de audiolibros. Pero espera, que hay más. Por si todavía tienes dudas, a continuación te dejo con un pequeño fragmento del audiolibro. Disfrútalo. España, junio de 2018. Dejó que la brisa de la mañana acariciase su rostro. Cerró los ojos y suspiró mientras notaba cómo el sol acariciaba su piel, intentando buscar sentido a lo que había ocurrido. Aquello no era justo. Era consciente de que aquel día llegaría, de que todo tenía un principio y un fin, aunque aquel final hubiese llegado demasiado pronto para Laureano. Abrió los ojos intentando contener el llanto, fijando la mirada en el ataúd de madera de álamo que había frente a ella, sobre el que había depositado varias flores. Lo único que la reconfortaba en aquel momento era la afluencia de gente que había acudido a despedirse de su abuelo. Sabía que era una persona muy querida y apreciada, no solo por la gente de a pie, sino por la comunidad de científicos que trabajó o que había mantenido contacto con él en algún momento de su vida. Siempre había considerado que su abuelo era un hombre que dejaba volar demasiado su imaginación, pero con un gran entusiasmo que lograba contagiar a todos los que lo rodeaban, desde sus más allegados hasta sus alumnos. Él siempre había tenido dos pasiones en la vida: la historia y ella. Desde la muerte de sus padres en un repentino accidente de tráfico cuando ella tenía 8 años, él se había encargado de su cuidado, y poco a poco, con el paso de los años, ella había comenzado a amar también la historia. Gracias a él, su vida había sido mágica, pese a la trágica muerte de sus padres. Laureano había sido la única persona que le había hecho sonreír durante mucho tiempo, y ahora, él también se había ido, y aunque sabía que había dejado una huella imborrable en ella y en sus conocidos, ahora él ya no estaría más entre los vivos, nunca más. Se giró y pudo identificar entre todos los presentes a los padres de muchos de los alumnos, a los que ella impartía clases de griego y latín en el Instituto de Educación Secundaria Juan Sebastián Elcano, en el Bachillerato Humanístico. Aquello era todo un detalle. Entre todos los presentes identificó a su amiga Alicia, con la que había estudiado la carrera, y que la saludó con un ligero movimiento de cabeza. Ella, al contrario que su abuelo, se había decantado por la enseñanza. Su abuelo siempre había sido un hombre de acción, de mancharse las manos. Tal y como siempre repetía: para comprender la historia lo mejor es vivirla, recordó que le había dicho mientras se lavaba las manos en una tinaja. Sin poder evitarlo, una sonrisa se dibujó en sus labios ante aquellos recuerdos. El Cairo, el Matarella, marzo de 1993. Lucía se acercó internándose entre todos los hombres que miraban con atención hacia el fondo del pozo cavado. No le gustaba nada aquella zona. Los altos edificios de techo oscuro a medio construir rodeaban toda la plaza, convertida en esos momentos en un barrizal. De la mayoría de las ventanas colgaba alguna prenda que sin duda se tendría que volver a lavar, pues durante las últimas horas, aquella zona se había llenado de polvo ante el paso de excavadoras y drenadoras, que lo impregnaba todo. Esquivó a otra persona y se acercó al enorme agujero excavado en la tierra que en ese momento se encontraba lleno de agua. Varios hombres trabajaban con picos y palas intentando extraer material del subsuelo. Llevaba apenas 3 días en el Cairo, y aunque hacía poco, se había quedado maravillada nada más aterrizar. No era el primer viaje que realizaba. Su abuelo ya la había llevado a México y a Malta, pero aquel era el viaje que más le había entusiasmado. Dados los continuos viajes de su abuelo, de expedición en expedición, ella se encontraba internada en el Colegio San Jerónimo. Era feliz allí. Tenía sus amigos, se llevaba bien con todos y era buena estudiante. Aunque disfrutaba del hecho de vivir con sus amigas de clase, su abuelo de vez en cuando la sorprendía sacándola del internado y llevándola a algún lugar maravilloso. Tal y como le había prometido, cuando fuese a encontrar un tesoro, la llevaría con él. ¿Quién iba a decirle que en medio de aquella ciudad pudiese encontrarse uno de aquellos tesoros? Lo primero que preguntó a su abuelo nada más recogerla en el aeropuerto internacional de El Cairo fue: ¿qué es lo que vamos a descubrir? Aún no lo sabemos, cariño, pero eso es lo bueno.
Será toda una sorpresa. Se había sorprendido cuando, en vez de llevarla hacia las pirámides, su chofer los había conducido por las concurridas calles de El Cairo hasta el barrio conocido como el Matarella, uno de los distritos de la región norte de El Cairo situado al este del Nilo. Allí, junto a una expedición alemana, habían comenzado a cavar y a remover la tierra de aquella zona. No imaginaba que realmente hubiese algo maravilloso allí, pues la zona era pobre, desorganizada y sucia, hasta que los gritos de júbilo habían invadido toda la plaza y muchos de los obreros elevaban sus palas hacia el cielo en señal de alegría. Se agachó sobre el barro y observó. 3 obreros quitaban tierra alrededor de una enorme roca, mientras otro la rociaba con agua de una manguera, limpiándola. Su abuelo se había puesto las botas de agua y había descendido por el agujero para observar aquella roca, que comenzaba a tomar forma a medida que el agua limpiaba el barro que la cubría. «¿Qué es?», preguntó Lucía con expectación, aunque con el murmullo y los ruidos su abuelo no la escuchó. No parecía gran cosa, aunque intuía que debía de ser muy importante, pues todos quedaban maravillados tras observarla. Se puso en pie y corrió hacia el otro lado, rodeando el gran agujero para poder observar mejor. En ese momento lo vio. La cabeza de una gigantesca estatua asomaba entre el barro. Hizo coincidir la mirada con la de su abuelo, que mostraba una gran sonrisa en su rostro. Tras extraerla del barro, la habían colocado sobre unos plásticos mientras los obreros no dejaban de limpiarla con sumo cuidado. Entonces, su abuelo cogió su mano para que se acercase al descubrimiento. Lucía permanecía totalmente absorta. Miró a su abuelo que, sin soltar su mano, no dejaba de sonreír. «¿Qué te parece?», preguntó Laureano agachándose a su lado. Ella se encogió de hombros y lo miró de soslayo, decepcionada. «Me esperaba otra cosa». «¿Otra cosa?», preguntó él divertido. Ella asintió. «¿Algo que brillase?», se rió. Lucía volvió a asentir. «Verás, esta estatua seguramente tendrá más de 3000 años de antigüedad». «Está bastante rota», insistió ella, pues solo habían extraído parte de la cabeza y hasta le faltaba la parte superior. «Los restauradores se encargarán de reconstruirla», explicó su abuelo. «Probablemente, por el tamaño de la cabeza, la estatua entera debía de medir unos 9 metros. Quizá en la excavación podamos encontrar el resto», continuó, girándose hacia el enorme agujero donde los obreros no dejaban de trabajar. «Estamos ante uno de los descubrimientos más importantes de este siglo. Y tú», dijo colocando una mano en su pecho, «has estado aquí, conmigo». En ese momento ella sonrió y pasó una mano sobre el hombro de su abuelo, abrazándolo, observando la roca y sintiéndose cómplice de aquel hallazgo y de la felicidad que los embargaba a todos. «¿Quién es?», preguntó Lucía. «Tendremos que esperar a hacer un estudio, pero yo apostaría que se trata de Ramsés II. Es uno de los faraones más importantes. Gobernó durante 66 años, entre el 1279 y el 1213 a.C., como parte de la 19ª dinastía del Antiguo Egipto. Además, conquistó franjas de la región de Nubia, lo que actualmente es Sudán, y Siria». «¿Cómo sabes que es él?», su abuelo señaló hacia la derecha. «Nos encontramos cerca de la puerta de un templo dedicado a Ramsés II, así que es lo más probable. Esta zona se conoce como la antigua Heliópolis, y durante el período grecorromano, gran parte de las antigüedades fueron saqueadas y enviadas a Europa, o bien a Alejandría. Por suerte, aún podemos encontrar tesoros de la historia en estos lugares». Se puso en pie y fue hacia una de las enormes tinajas llenas de agua y sumergió las manos manchadas de barro y lodo. «Para comprender la historia, lo mejor es vivirla», sonrió a su nieta, mientras se frotaba las manos con fuerza.